Bien, comencemos con la segunda parte de la clase hoy, con el segundo video. ¿Sí? Como les dije, hay algunos truquitos que vamos a ir aprendiendo además que tienen que ver con justamente las necesidades que tiene nuestro cerebro en momentos de estudiar o en momento de tener que prestar atención. Una de ellas, truquito, tip, agua. Agua, chicos. Tomar agua mientras uno va estudiando. Y uno puede decir, pero estoy tomando mate, estoy tomando café, estoy tomando coca que me despierta. Todo eso es para otra cosa. Agua en estado de agua, así, ya vamos a explicar por qué es necesaria para poder justamente prestar más atención, ¿sí? Para que nuestras neuronas estén optimizando su trabajo. Otro tip que les doy, azúcar. Un caramelo. También ayuda a la glucosa, ayuda a cubrir estas necesidades que nuestro cerebro tiene. 1. No un paquete. Un caramelo, por ejemplo, ya cubrimos la cantidad de glucosa que nuestro cerebro necesita por un gran momento de estudio, ¿sí? No es un caramelo tras otro, no es para comer y sacarme el hambre, es para darle al cerebro la glucosa que necesita, ¿sí? Así que un caramelo viene bien, para una hora de estudio, un caramelo funciona. Y, como les dije, agua. El agua también ayuda y mucho. Dijimos, no mate, no coca. O sí mate, sí coca y agua. ¿Sí? Coca, jugo, té, café y agua. Bien, volvamos. Recuperemos la clase. 2 tips para poder concentrarnos y empezar a cubrir esas necesidades que el cerebro está teniendo en este momento. Bien, hasta ahora, estaba haciendo un reconto de las páginas del manual. Hasta ahora estuvimos desarrollando la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y desde la clase pasada la unidad 4, cual hoy seguimos desarrollando. No terminamos la unidad 4, la seguimos trabajando hoy. Y la vamos a seguir trabajando la semana que viene. También, ¿sí? Todo lo que va desde la página 48 a la página 59. ¿Sí? Todo eso ya lo dimos. Ya está visto. Es decir, llegamos a la página 59 del material. Ahora, a partir de este momento, vamos a comenzar con la página 60. ¿Sí? De la página 60 en adelante. Viendo algunos mecanismos de defensa. ¿Cómo algunos? Sí, algunos. Algunos mecanismos de defensa. Estén atentos, porque existen muchísimos mecanismos y muchísimas clasificaciones en relación a estos mecanismos. Nosotros desarrollaremos algunos que tienen en el manual y otros no. ¿Sí? Por eso digo, estén atentos. A ver, la idea de la clase de hoy es abordar, ya vimos, etapas psicosexuales, lo que es pulsión, lo que es líbido. Ahora vamos a desarrollar algunos mecanismos de defensa. La idea de la clase de hoy en este segundo momento es que puedan conocer la mayor cantidad de mecanismos entre esta clase y la clase que viene. Y dije mayor cantidad para que no se sorprendan el día de mañana si les hablan de algunos mecanismos que ustedes no conocen. La semana que viene vamos a seguir, por un lado, vamos a comenzar la clase repasando
justamente los mecanismos más comunes que hayamos visto o hayamos usado en la clase de hoy. ¿Para qué? Para repasarlos, para ver si hay alguna duda y para seguir fijándolos. Pero hoy veremos algunos de esos mecanismos comunes y otros que, si bien son defensas, no son muchas veces de las más tenidas en cuenta. La idea es que ustedes puedan llevarse un pantallazo general de mecanismos de defensas, ¿sí? Clasificaciones muchísimas, chicos. Dependerá del autor, el cuerpo teórico, muchísimas. La idea es que identifiquemos los mecanismos por su nombre, la mayor cantidad de mecanismos posible y que los podamos identificar. Vuelvo a decirlo, los vamos a trabajar muy por encima. Pero sí que podamos escuchar la mayor cantidad de nombres posibles y que podamos entender de qué se trata. Entender de qué se trata. Las definiciones puntuales todas las tienen en el material, o muchas de ellas. ¿Sí? Si no, si ustedes googlean mecanismos de defensa, también listas de tipos de clasificaciones, de mecanismos. Ahora eso sí les voy a pedir. Cuando den un ejemplo de mecanismos, no los saquen de internet. No los saquen del manual. Trátenlos de pensar. Trátenlos de pensar para ver si se entienden los mecanismos. Si no caemos en el ejemplo del libro o en el ejemplo de internet, que son siempre los mismos, y no los podemos razonar. Esforcémonos un poquito más cuando lleguen los ejemplos y pensémoslos nosotros, ¿sí? Sin recurrir a ningún material. Tratemos de pensar ejemplos sin recurrir a ningún material. Bien. Comencemos por lo básico, definiendo qué es un mecanismo de defensa. Porque les estoy diciendo que vamos a ver mecanismo de defensa, que hay un montón de mecanismos, que hay un montón de clasificaciones, que están los más comunes, los menos comunes, los que aparecen en el material, los que no aparecen en el material, pero que también vamos a ver. Pará, Juan, para un poco. ¿Qué es un mecanismo de defensa? A ver, vayamos de menos a más. Básico. ¿Qué es mecanismo de defensa? Bien, podemos decir que son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. ¿Sí? Son inconscientes, o por lo menos los mecanismos que nos interesan a nosotros son inconscientes. Por eso decimos, son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego para hacer frente a la realidad y para mantener la autoimagen. Dicho en otras palabras, son estrategias inconscientes que utiliza el yo frente a una realidad que lo desequilibra, que lo desborda. Una realidad a la cual no puede hacer frente por el momento. Entonces, para no perder el equilibrio psíquico, el yo, de manera inconsciente, activa estos mecanismos para conservarlo, para conservar la tranquilidad, para conservar ese equilibrio, ¿sí? Para conservar el equilibrio. Pensemos en estos mecanismos de defensa como una especie de blindaje, ¿sí? Como un blindaje que se activan para recibir los impactos de la realidad, como una armadura. Los impactos los vamos a recibir igual, pero tengo esa armadura, tengo ese blindaje que me está protegiendo de esa realidad que viene y me va a desequilibrar. El propósito que tienen los mecanismos de defensa, todos, es proteger la mente, lograr sostener ese equilibrio, mantener al sujeto equilibrado, ¿sí? Y como sabemos, para nosotros, equilibrio es sinónimo de salud. ¿Se acuerdan? Paradigma biopsicosocial. Cuando hablamos de salud, cuando el sujeto estaba en equilibrio. Cuando hablamos de enfermedad, cuando el sujeto, ¿sí? Alguna de las dimensiones del sujeto se desequilibraba y arrastraban a las otras. Entonces pensemos en un sujeto en equilibrio. Los mecanismos de defensa no son malos. Se activan para sostener al sujeto, para hacerle sostener el equilibrio del sujeto, mantener el equilibrio del sujeto, el equilibrio psíquico del sujeto.
¿Cuánto duran estos mecanismos? Duran el tiempo prudencial que necesita la mente para acomodarse a esta nueva realidad, a esta realidad que lo está golpeando, a esta nueva situación dolorosa que tenemos que aceptar y que tenemos que asumir. Dicho en criollo, es el tiempo que nos da la mente para que nos caiga la ficha y nos demos cuenta de lo que está pasando sin desequilibrarnos. Es ese tiempo que la mente necesita para acomodarse a esta nueva realidad, la cual tenemos que enfrentar y que por algún motivo es dolorosa o es desequilibrante y no la puedo asumir ya. ¿Sí? Es inconsciente. Es ese tiempo que se toma la mente para acomodarse y para permitirnos asumir esa realidad que nos viene a golpear. Si estos mecanismos con el tiempo no caen y persisten, ¿sí? Ya nos estamos metiendo en un plano patológico, como veremos un poquito más adelante. Lo sano es que los mecanismos caigan. Cuando la persona esté en condiciones de asumir la realidad, este mecanismo tendría que caer y la persona darse cuenta de cuál es esa realidad. Hay que tener en cuenta, si vamos a empezar a ver los mecanismos ahora, hay que tener en cuenta que el mecanismo clave de todo o para todas las defensas es la represión. Mecanismo clave, importantísimo. ¿En qué consiste este mecanismo? ¿Sí? La represión es la defensa en la cual el yo mueve las representaciones de la conciencia a un nivel inconsciente. Saca lo que está en el plano consciente, saca lo que está en el aquí y ahora y lo reprime, lo guarda, lo oculta, lo traslada, lo mueve a un nivel inconsciente. ¿Sí? Como sacudir el mantel. Todo esto que está acá lo meto adentro del placar. Acá tengo un placar. Acá en el escritorio tengo un mueble, tengo un placar. Lo metemos todo ahí adentro. Lo sacamos de acá, lo metemos allá. Represión. Podemos decir entonces, ¿sí? Como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Cuando veamos patologías, vamos a ver el papel crucial que juega este mecanismo en lo que es la neurosis, por ejemplo. Acá entra en juego la neurosis, es fantástico este mecanismo en lo que es la neurosis, ¿sí? Pero vamos a dejarlo ahí, porque ya me estaba enganchando para decirles algo y me voy de tema. Ustedes ya saben que me gusta hablar a mí, entonces me voy de tema. Cuando veamos neurosis ya vamos a hablar de estos mecanismos, ¿sí? Se vuelve, en determinadas patologías volvemos a psicoanálisis para poder comprenderlas, porque hay patologías muy arraigadas, o muy vinculadas, o muy relacionadas con toda la parte de psicoanálisis. Bien, volviendo entonces, en otras palabras podemos decir que el mecanismo de la represión consiste en sacar del plano consciente, en el aquí y ahora, en esto que estoy viendo yo, ¿sí? Situaciones que uno va viviendo y las reprime para que no nos desequilibre. La represión, ¿sí? Como tal, o como mecanismo, es el proceso por el cual el yo borra eventos, borra pensamientos que serían dolorosos para nosotros si se mantuvieran a este nivel consciente. ¿Sí? ¿Qué hace el yo de manera inconsciente? Agarra esos pensamientos, los reprime, los guarda, los cajonea. Lo saca de acá y lo cajonea. Lo mete abajo en el escritorio, en un cajón. Cajonea estas situaciones. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el mecanismo, como dijimos, que este mecanismo es
clave, el de la represión, es clave para todas las defensas. Es clave inclusive para comprender más de una patología. Bien. Avancemos un poquito más. Veamos un ejemplo. Estoy pensando, porque se me ocurren más definiciones para darles de este mecanismo de otros autores, pero sería más como complejizar la situación. Es un mecanismo, el de la represión, por ejemplo, muy asociado o muy relacionado a los impulsos sexuales, como uno reprime eso que está en el plano, en el aquí y ahora, lo reprime y lo cajonea, ¿sí? De hecho, los deseos sexuales o los impulsos sexuales en muchas ocasiones o en muchas frecuencias son objetos de represión. Eso sí, el mantenimiento de este mecanismo funcionando, el mantenimiento de la represión requiere, ¿sí?, para nuestra psiquis un gasto constante de energía, ya que justamente lo reprimido trata de salir, trata de aflorar. Entonces genera un gasto constante. Estoy pensando ahora, dejando de lado lo sexual, pero por ahí manteniéndonos también en un terreno un poco pantanoso, podemos pensar en situaciones donde uno tuvo que reprimir, no sé, tal vez el sentir para mantener la mente clara y poder proceder, poder seguir. Pensemos en un cirujano que está por operar a alguien, levantan el teléfono, lo llaman y le dicen: mirá, fulano, falleció un amigo. El desequilibrio es terrible que le puede llegar a provocar emocionalmente esto. Ahora, ¿qué puede hacer la mente frente a esta situación? Activar el mecanismo de represión. Que ahora la mente del cirujano escuchará el mensaje, el llamado, ajá, ok, dirá. Comenzará a operar. Pero para poder enfocarse, focalizar, necesitó cajonar ese sentir, que lo va a hacer de forma inconsciente. No es que yo lo voy a cajonear, se activó el yo, lo cajoneó, para poder proceder y seguir adelante con la operación. Por eso digo, pensemos en la imagen de cajonear, es bastante gráfica, ¿sí? Esto de que no puedo resolver esto en este momento, no puedo hacer esto en este momento, ¿qué hago? Lo dejo para después, lo guardo para después, ¿sí? Esto de que uno va dejando cosas para después, bueno, lo dejo para después. Esta situación en este momento no la puedo resolver, el yo que hace inconscientemente lo deja para después. Después lo resolvemos, ahora no, cajoneamos, ¿sí? Hasta acá puedo. Ahora, lo voy a volver a sacar, todo esto que cajoneé, todo esto que limpié así el escritorio y lo metí dentro de una caja. Cuando pueda trabajar con eso, tenga tiempo para asimilarlo, lo voy a sacar y lo voy a empezar a trabajar. Me parece que así como venimos trabajando imágenes, el cajonear es una imagen bastante gráfica de lo que podría llegar a ser el mecanismo de represión. Cajoneo para abordar después. Como les dije, avanzando un poquito más, como les dije hace un rato, existen muchísimos mecanismos y nosotros tenemos en el material, en el manual que recibieron, ¿sí?, muchos de esos mecanismos. Pero vamos a trabajar con algunos, ¿sí? Algunos de los mecanismos que ustedes tienen en el material son, además de la represión que ya acabamos de nombrar, son la condensación, la formación reactiva, la disociación, la negación, el desplazamiento, el aislamiento, regresión, no represión, regresión, racionalización, fijación,
introyección, sublimación, intelectualización también está en el material, identificación proyectiva y otros. No estoy tratando de pensar qué otros, si hay algún otro más. Bueno, tantos esos están en el material. Pero además le dijimos que existen otros mecanismos que en el material no los tenemos y que me parece importante que veamos, por lo menos que lo conozcan, para que sepan que existen y que vamos a trabajarlos un poquito hoy también. Como por ejemplo, la desestimación de la realidad, la desestimación del afecto, el humor como mecanismo de defensa, la renegación y la transferencia. Este es un concepto que nosotros no vamos a ver como mecanismo de defensa, pero sí lo vamos a abordar en el curso, ¿sí? También como un proceso inconsciente, la próxima clase, pero no como mecanismo de defensa. Se la clavo, puede ser que encuentren en algún otro material a la transferencia como mecanismo de defensa. Dentro de nuestro marco teórico, nosotros no lo consideramos un mecanismo, por lo tanto, si lo ponen como un ejemplo de mecanismo, no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque lo vamos a tomar a la transferencia como otro proceso inconsciente fundamental. Pregunta de examen, transferencia. Definición de mecanismo. Chicos, ¿qué es un mecanismo de defensa? Pregunta de examen. Pregunta de examen. Los mecanismos, los que expliquemos acá en clase, pregunta de examen. ¿Sí? Para que vayan pensando o focalizando en los temas más importantes que el ABC. Bien. Vamos a explicar, ¿sí?, estos 4 mecanismos que no están ahora en el material de estudio, pero que pueden llegar a ver, de hecho los van a ver, en pacientes, o que si no lo ven, lo van a poder llegar a escuchar de colegas o de compañeros de su equipo interdisciplinario de trabajo. Dijimos, desestimación de la realidad, desestimación del afecto, humor y renegación. ¿En qué consiste la desestimación de la realidad como mecanismo de defensa? Este mecanismo, ¿sí?, consiste en quitarle importancia, consiste en rechazar, consiste en disminuir, ¿sí?, situaciones que tienen que ver con nuestro mundo externo y pueden resultarnos estresantes y desequilibrantes. Quitar importancia, rechazar, disminuir situaciones que tienen que ver con nuestro mundo externo, dijimos, ¿sí?, que pueden resultar estresantes o desequilibrantes. Por ejemplo, pensemos, cronista de guerra. Vieron que ahora la guerra tiene, no sé si es un feliz comentario lo que voy a decir, pero tiene esto yo digo, de maravilloso de poderla ver en vivo y en directo. Uno piensa que está viendo una película y estás viendo una guerra, cómo se están bombardeando y están muriendo gente en el momento. Es terrible. Pero vos podés estar viendo en vivo cómo están bombardeando una ciudad y no es una película. ¿Sí? Bien. Pensemos en un periodista y aparte tiene estas cosas. La guerra en la actualidad tiene estas cosas. Vieron que hay como sectores vedados para la prensa internacional dentro de los campos de batalla, como son vedores, para vedores internacionales como pueden ser Cruz Roja, otros tipos de organismos humanitarios o la prensa internacional. Están como hasta en lugares neutros donde ninguno de los dos bandos ni van a invadir, ni van a bombardear, ni van a matar, ni van a hacer nada en contra de esas personas, porque están de los dos lados o para los dos lados. Eso por lo general, pero cada 2x3 uno de esos misiles que no deberían de caer, caen en un hotel en la zona franca, revienta el hotel y se mueren toda la gente que está ahí. Entonces, pensemos, un periodista o un cronista de guerra
transmitiendo desde un hotel diciendo que estamos en una zona franca, cuidado, protegido. Miren cómo pasan los misiles por encima nuestro, pero acá no caen porque nuestro sector está protegido por ambos bandos, bla, 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 bla. A ver, en realidad, para que ese señor pueda estar ahí parado cubriendo esta situación, se activa este mecanismo de desestimación de la realidad. Porque si el buen señor tomara conciencia que por encima de él van y vienen bombas todo el tiempo y que cualquiera de esas bombitas pueden caer arriba del espacio donde esté él y reventar, no estaría tan tranquilo. Para poder enfrentar esa situación, se activa este mecanismo que se llama desestimación de la realidad. Lo mismo pasa con un cronista o con un periodista cubriendo un huracán. Yo lo he visto en uno de los últimos huracanes que llegó a Estados Unidos el año pasado o el anterior. Esto de la pandemia el 2020 como que me corrió, me fue corriendo los años, ya no sé cuántos años hace que. Pero lo he visto hace unos años, esto de un huracán llegando a Estados Unidos y el periodista cubriendo el huracán, diciendo, bueno, acá estábamos en el lobby de un hotel. Lobby de un hotel, ventanita de vidrio, del otro lado de la calle. Acá estábamos en el lobby del hotel cubriendo al huracán que acaba de tocar tierra, con ráfagas de viento de 200 kilómetros por hora. Y mientras vos vas viendo la escena, ves que por detrás de este periodista vuelan palmeras, autos, palos. Decís, ¿es tan seguro ese lugar? Esa palmera que voló para aquel lado, si volara en dirección al ventanal, lo atraviesa. Usted lo pone de sombrero la palmera esa. Lo que pasa es que, nuevamente, la psiquis necesita activar este mecanismo de desestimación de la realidad para decir, no es tan peligroso, puede estar acá, no es tan peligroso, porque si tomo conciencia de lo que está pasando atrás mío, y estaría refugiado, no estaría ahí detrás de esa ventanita. Vamos a llevarlo a un plano más concreto, porque la mayoría de nosotros ni estuvo en guerra, ni va a estar en guerra, esperemos, ¿sí? Ni nos va a tocar cubrir un huracán. Pero vamos en colectivo o en auto, ¿sí? Imagínense, se nos rompe en el barrio más heavy de mi ciudad o de la ciudad al lado. Peor todavía, porque siempre vieron que las ciudades de al lado son peores que las nuestras. Y tiene barrio más heavy que los nuestros. Y tengo dos posibilidades. O me quedo a esperar que amanezca y que aparezca la grúa, rezando, rogando para que no me pase nada. O volver caminando esas 20 cuadras que me separan de la estación de servicio más próxima para pedir ayuda o refugiarme ahí. Comienzo a caminar. Ahora, 3 de la mañana, caminando por la calle en este barrio complicado. Y uno comienza a pensar esto de desestimar la realidad, ¿no? Esto de que, bueno, son las 3 de la mañana, no va a haber tanta gente, no tengo de qué preocuparme. Si no es tan complicado el barrio este. Bueno, cada tanto parece un muerto, pero tampoco son tantos. Hay otros barrios que son más o menos iguales, ¿sí? Es complicado, pero tampoco tanto. Ya ahora me enteré que hace poco como que no es tan terrible, ¿sí? Es pura mentira esto de que roban a todo el mundo. Como que uno se va autoconvenciendo y le va quitando justamente importancia a esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Estás a las 3 de la mañana teniendo que caminar 15 cuadras hasta donde tenés que ir, en el barrio más heavy de tu ciudad, más complicado, que te pueden robar o pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces comenzás a tratar de quitarle importancia. Otro mecanismo del cual estuvimos hablando es la desestimación del afecto. Dijimos desestimación de la realidad, primer mecanismo, desestimación del afecto, el segundo mecanismo. Muy parecido al anterior, ¿sí? Este mecanismo de defensa no tiene que ver con mi mundo externo, con el huracán, con el barrio, con la guerra, sino que tiene que ver con mi mundo interno. Con lo que me pasa, con lo que siento. Este mecanismo tiene que ver con quitarle importancia a sentimientos que estoy teniendo hacia un otro,
hacia otra persona o hacia una situación que no podría permitírmelos. No sé, me estoy enamorando de un paciente, o en el caso de un docente se está enamorando de su alumna. Y frente a esta situación de enamoramiento, yo me justifico diciendo, yo que voy a activar el mecanismo, bueno, no me estoy enamorando, yo lo puedo manejar. Nada, sí, es linda mi alumna, pero yo te lo puedo manejar, yo no me estoy enganchando, esto no es enamoramiento. La realidad es que sí, te estás enganchando, la realidad es que sí, te estás enamorando, ¿sí? Es más, te enamoraste, pero no lo podés aceptar todavía. ¿Por qué? Porque no te lo podés permitir. Porque acá, recuerdan el super yo, el deber, el orden moral, la cultura. No es correcto que vos te enamores de una alumna, no es correcto que te enamores de un paciente, no es correcto que no hayas podido sostener esa distancia óptima de la que hablamos en la primera clase, y como no pudiste sostenerla, y como rompiste o fuiste más allá de ese vínculo, ahora te enamoraste. Y no te lo puedes permitir como acompañante terapéutico, como sujeto. Entonces, yo esta situación la puedo manejar, no es así como lo están planteando. Desestimación del afecto. Otro mecanismo que vimos es el humor. Sí, humor como mecanismo de defensa. Suena raro, ¿no? Freud escribió que el humor es el mayor mecanismo de defensa del ser humano. Que el humor es un instrumento que permite equilibrar las emociones y elaborar las frustraciones. El humor, aunque no lo parezca, en muchas ocasiones representa un mecanismo de defensa. ¿Ante qué? Ante situaciones estresantes o difíciles que solemos atravesar a diario. ¿Sí? Podríamos decir que da color a la oscuridad, ¿sí? Que pone una sonrisa a una situación difícil. O si nos ponemos más metafóricos, podemos decir que el humor se contagia como un antídoto perfecto ante el dolor. La realidad es que el humor ayuda a escapar de las realidades incómodas. Ejemplos, chicos, todo el tiempo. ¿Quién no escuchó o utilizó la frase "me río para no llorar"? Cuando hacemos eso, estamos activando el humor como mecanismo de defensa. En los velorios, ¿qué hacemos en los velorios? Contamos chistes. Tenemos que salir de esa situación que nos desequilibra. Que ya les voy contando, si quieren después lo profundizamos. No es la muerte del ser querido. Es mucho más profundo la situación que nos desequilibra. Es tomar conciencia de nuestra propia finitud. Tomar conciencia de que alguna vez nos vamos a morir nosotros. Antes o después, pero nos vamos a morir. La muerte nos desequilibra a todos, ¿sí? A todos. La nuestra, y en muchas ocasiones también la ajena. Es desequilibrante la muerte. ¿Alguien podría llegar a pensar, a cruzársele por la mente la pérdida de un hijo? Yo tengo una nena de 3 años. La sola idea me perturba. La sola idea me desequilibra emocionalmente hablando. Por eso digo, cuando uno habla de desequilibrios o del humor como mecanismo de defensa en los velorios, guarda, porque es mucho más profundo de lo que uno suele pensar.
siguiendo con el humor, corrámonos esta situación, siguiendo con el humor, como mecanismo de defensa, piensen en la cantidad de chistes y de memes que hemos recibido a diario con el tema del coronavirus, ¿sí? Y nos reímos, o nos reíamos, ¿sí? Nos causaba humor. Pero ¿de qué nos estamos riendo de los memes? Ninguno era feliz. Sin embargo, nos reíamos de esos memes. Avancemos un poquito más con otro mecanismo de defensa. Renegación, dijimos. En realidad, este mecanismo es un tipo de negación determinada. Lo podemos englobar dentro de la negación, pero vamos a escuchar el mecanismo de renegación, ¿sí? Y me parece oportuno aclararlo, porque este término, el de renegación, es propio del vocabulario freudiano. Lo que nosotros tenemos, estoy pensando, nosotros tenemos en el material, y ahora vamos a ver, ¿sí? Es el mecanismo de negación, no de renegación. Pero sepan que si escuchan este término, ¿sí? El de renegación, están haciendo referencia a un tipo de negación particular vinculado al fetichismo y a la psicosis, ¿sí? Pero para que lo tengan presente. Sepan que existe y lo van a poder sentir, tocar o oír en algún lado. Estos primeros 4 mecanismos que vimos no estaban en el material. Desestimación de la realidad, desestimación del afecto, humor y renegación. Comencemos un poco con los mecanismos que están en el material, ¿sí? Ya vimos represión también, que está en el material. Ahora vamos a ver negación. Dijimos que la renegación era un tipo particular de la negación. Bien. Negación. Nosotros podemos decir que la negación es el fenómeno por el cual, o el mecanismo por el cual el individuo trata factores obvios de la realidad como si no existieran. Los niega. ¿Por qué los niega? Porque estos fenómenos de la realidad los desequilibran. No es que decide negarlos, los niega. No puede darse cuenta que están pasando, ¿sí? A ese punto. Este sujeto pierde su estado de homeostasis, pierde su estado de equilibrio. ¿Y por qué lo pierde? Porque no está preparado para aceptar esa realidad. Porque no puede en este momento aceptar esta realidad que lo desborda. Por eso la niega. Un ejemplo de esto puede ser la enfermedad de un familiar o la enfermedad de uno mismo que no podemos aceptar. Uno puede decir, esto no está pasando, ¿sí? Pero recordemos que es inconsciente. No es que uno no quiere ver lo que pasa, no puede ver lo que pasa. Como si tuviese unas antiparras negras adelante. No puede ver lo que está pasando, ¿sí? Porque, no sé, aceptar que mi viejo, que todo lo puede o todo lo pudo, en este momento tiene una enfermedad terminal, no me entra en la cabeza. No puedo aceptarlo, me desequilibra. No puedo. Entonces, la psiquis activa este mecanismo de negación y nos da el tiempo necesario para que pueda darme cuenta o aceptar la enfermedad que está teniendo mi viejo. Otro mecanismo, antes de avanzar, chicos, tengan presente esto, son inconscientes. Y el de negación no es que no quiere ver lo que pasa, no puede ver lo que está pasando. Es como decirle a ustedes, chicos, salten de un edificio y vuelen por sus propios medios. No lo pueden hacer. O por sus propios medios lleguen a la luna. No pueden llegar a la luna. Bien. Como ustedes no pueden volar ni pueden llegar a la luna, a la persona que se le activa el mecanismo de negación no puede ver la realidad. No es que no la está queriendo, no puede verla. ¿Sí?
Bien, siguiente mecanismo, proyección. La proyección es el mecanismo por el cual, ¿sí?, los sentimientos o ideas dolorosas que nosotros tenemos son, valga la redundancia, vamos a utilizar otra, es decir, les iba a decir son proyectadas, no podemos decir proyectadas, son trasladadas, depositadas, ¿sí?, en otras personas o en cosas cercanas. Pero el individuo las siente como ajenas, no las puede reconocer en él. La realidad es que todas estas cosas son nuestras, pero las vemos en el otro. El otro me es de espejo. Proyecto en el otro. Deposito en el otro cosas mías, ¿sí?, sentimientos, ideas dolorosas mías, las traslado, las deposito en otro. Cosas que yo no puedo reconocer en mí, las traslado, las deposito en el otro. Por ejemplo, algún sujeto quien incapaz de enfrentar, no sé, sus emociones, sus conflictos, sus estados de ánimos internos, los termina volcando sobre los demás, ¿sí?, en formas de críticas o, no sé, o dinámicas dañinas. Los ve en el otro y no los ves, y no lo veo en mí. Los veo en el otro y no lo veo en mí, o los ves en el otro y no los ves y no lo ve en el mismo. No sé, cuando me molesta, y se lo digo, no sé, me jode tu desorden, me molesta tu desorden, me molesta tu impuntualidad. Y en realidad, el desordenado y el impuntual no es el otro, soy yo. Pero no estoy pudiéndolo ver, no es que no estoy queriéndolo ver o que me esté haciendo el sota, no estoy pudiéndolo ver en mí y lo veo en el otro. O, no sé, en medio de una discusión, ¿sí?, una pareja discutiendo, uno le dice a la otra, deja de gritarme. Cuando en realidad el que está gritando es esa persona solamente, no es el otro. En psicología, para definir esto se dice, esto es tuyo, no es mío, ¿sí? En criollo, ese mambo es tuyo, no es mío, así que no me lo quieras achacar. Proyección. Otro ejemplo. ¿Viste que fulanito nos odia? Cuando en realidad lo que odiamos a fulanito somos nosotros. No es fulanito a nosotros. Nosotros somos fulanito. Lo que pasa es que hay que aceptar que estamos odiando a una persona. Es muy fuerte eso. Otro ejemplo puede ser también cuando atribuimos al otro una necesidad que en realidad es nuestra, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, la mamá arropa al hijo cada vez que ella tiene frío. O le damos un consejo a alguien cuando en realidad el que necesita un consejo somos nosotros, no el otro. Regresión. Ya estamos sobre los últimos mecanismos, ¿sí, chicos? Nos queda, vemos regresión, disociación, y son los últimos dos mecanismos que vamos a ver en la clase de hoy. Mecanismo de regresión. Es el mecanismo que tiene que ver con un retorno, ¿sí? Con un retorno a un funcionamiento mental a un nivel anterior, ¿sí? A un nivel más infantil. No a la infancia, no. A un nivel mental anterior, a un nivel más infantil, que no quiere decir estrictamente a la infancia, ¿sí? No exclusivamente a la infancia, a un nivel anterior. Que quede claro. A ver, ejemplo de esto lo podemos ver cuando un niño se entera que va a tener un hermanito, ¿sí? Muchos niños, o sea, no pueden volverse a la infancia, están en la infancia, ¿sí? Muchos niños cuando se enteran que van a tener un hermanito, ¿qué hacen? Activan este mecanismo de regresión.
hacen una regresión. Nenes de 6 o 7 años, no sé, imagínense, comienzan a hacer más berrinches, comienzan a hablar como bebés, ¿sí? O si tienen 3 o 4 años, comienzan a jugar con sonajeros o juguetes que ya no usaban, que ya estaban tirados en el fondo del cajón, van, los buscan, comienzan a usarlos, se hacen pis encima de vuelta, ¿sí? Vuelven a un nivel anterior, a un nivel más infantil. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos volver inconscientemente a un estado anterior donde nos sentíamos seguros. El nene necesita volver a ser bebé porque en esa época tenía todo resuelto y todos lo cuidaban. Último mecanismo de la clase: disociación. La disociación, vuelvo a decir, todos los mecanismos inconscientes. La disociación es el mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvidar enérgicamente, así, de eventos o pensamientos que serían muy dolorosos. Es el mecanismo que tiene que ver con el olvido, sobre todo, ¿sí? Por algo lo estoy olvidando. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de lo que estaba reprimido en el inconsciente hablábamos de los olvidos? ¿Que una forma de manifestar el inconsciente era el olvido? Bien, acá está. Acá está el mecanismo que tiene que ver con eso que hablamos. Una forma de manifestar el inconsciente era el olvido. A ver, hay situaciones en la vida que el yo decide de manera inconsciente olvidarlas. Como por ejemplo algunas fechas especiales. No sé, el aniversario del fallecimiento de un ser querido, o el cumpleaños, o el cumpleaños de un ex, o el aniversario de casados de mi matrimonio anterior, ¿sí? Que fracasó ese matrimonio y me dolió mucho. Entonces la fecha de aniversario la bloqueo, me lo olvido, ¿sí? Bien. Entonces cuando hablemos de disociación pensemos en ese mecanismo que tiene que ver con el olvido. Chicos, hasta acá basta. Basta para mí, basta para todos, basta por hoy. Hasta acá la clase de hoy. La semana que viene seguiremos trabajando, vamos a seguir trabajando con algunos mecanismos más. Ya dijimos que son varios. Vamos a repasar algunos de estos con otros ejemplos y vamos a seguir avanzando un poquito más. Con mecanismos que están en el material. Ya no vamos a sumar mecanismos nuevos, ¿sí? También vamos a ver un concepto clave la semana que viene para nosotros, que hoy lo nombramos y dijimos que no lo podemos pensar como un mecanismo de defensa, por más que algunos lo consideren como tal. Para nosotros, no. Que es la transferencia. Y también un concepto social de transferencia que es contratransferencia. Chicos, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier pregunta, en los comentarios del video de hoy, ¿sí? Como ya saben y como lo vinieron haciendo en las 4 clases anteriores. Pueden preguntar sobre la clase de hoy, sobre la clase pasada o sobre la primera clase, no importa. Sobre todo lo que vimos hasta ahora se puede seguir preguntando, no sobre lo que va a venir, ¿sí? Sobre todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Chicos, muy buena semana. Nos estamos viendo, ¿sí? En la próxima clase. Muy buena semana. Cuídense y nos vemos en la próxima.